Buenas tardes, qué gozo, qué privilegio es poder estar nuevamente aquí, todos reunidos en un miércoles más de doctrina bíblica. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y hermanos, pues este tiempo es glorioso. Sabemos que estamos ya en el final de los últimos tiempos y es apremiante seguir estudiando la preciosa palabra de Dios. Por eso en esta tarde le damos muchas gracias a Dios por este maravilloso día que nos permite usar estas plataformas para reunirnos a estudiar la preciosa palabra de Dios. Vamos a empezar poniendo este tiempo en sus manos. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido, Señor. Gracias por la vida abundante que nos has dado en Jesucristo y por la preciosa palabra que nos has dejado, Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que te damos muchas gracias en esta maravillosa tarde, Señor, y te suplicamos, Padre, que venga la unción poderosa de tu Espíritu Santo y nos inunde para que traiga esa revelación fresca y podamos entender tu palabra, para que así la podamos poner por obra, Señor. Muchas gracias, Padre. Y también en esta tarde te damos muchas gracias por nuestro amado apóstol Sergio Enrique, quien nos ha dado la cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, muchas gracias, Señor, por esta preciosa cobertura y que podemos, Señor, andar en la misma visión hasta que Jesucristo venga a buscarnos. Te pedimos, Padre, también por las personas que han pedido oración. Te ruego, Señor, para que extiendas tu mano de poder y también pues ellos sean sanados al estar escuchando tu palabra, Padre Santo, en el nombre maravilloso y poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Y Señor, te rogamos para que tu iglesia, toda tu iglesia, Señor, en que se levanta tu nombre, que ha sido comprada y lavada por tu sangre, Señor, sigamos en unidad y estemos perseverando hasta la venida de Cristo, Padre, y que estemos dando fruto. Y así nuestro amado Señor Jesucristo venga y encuentre ese fruto en su iglesia. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pues qué bueno, hermanos, que ya se están conectando. Yo les pido al Señor que les bendiga y bueno, también les hago a ustedes la invitación que ya que se están uniendo, pues traigan su Biblia, traigan sus apuntes para podernos unir y poder estar poniendo atención y estar escudriñando en las escrituras, tomar notas y para que también podamos seguir profundizando en la preciosa palabra de Dios. Así que bueno, pues vamos a continuar con este precioso tema que es la lección 18 y es el verdadero ayuno. Está un poco, bueno, es que hay mucho que hablar de la clase y aún así es una pincelada, pero para ir tocando esas aguas a profundidad de la preciosa palabra de Dios. Le damos muchas gracias a Dios, como también hemos orado por nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que también nos pastorea a nosotros los pastores, a los que ha extendido su cobertura, para caminar en la misma visión
y que a la luz de la palabra de Dios vayamos siendo cambiados para ir de gloria en gloria hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Por eso es muy importante que sigamos unidos, estudiando, escudriñando la preciosa palabra de Dios, que la doctrina bíblica es el fundamento en el caminar cristiano, que se basa en las enseñanzas de Cristo para que no seamos fluctuantes como niños llevados como así por el viento de las olas de un lugar para acá, sino que andemos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y no andemos por caminos equivocados, para que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza y esto es Cristo. Así es que pues traigan sus apuntes, hermanos, vamos a empezar. Voy a hacer un pequeño resumen para de manera que podamos ir viendo más acerca de esta lección. Así es que esta es la clase El verdadero ayuno 4. Miren, dice, si se recuerdan, esto está en Isaías 58:6, en los versículos 6-7. Dice, no consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo. No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne. Isaías 58, versículos 6 y 7. En eso estamos estudiando esta lección que es el verdadero ayuno. Aquí lo vemos, que el mismo Señor lo dice. La Biblia nos enseña, y es un pequeño resumen, por eso casi lo voy a ir un poquito rápido aquí, que la verdadera Biblia, que la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel ayunaba por diversas razones. Por ejemplo, para prepararse antes de recibir un mensaje de Dios, pues ayunaban, o antes de ir a cumplir una misión especial también, o también cuando moría un ser querido, o para conmemorar catástrofes nacionales, que esas catástrofes nacionales también estuvimos viendo en Jueces 20, en ese capítulo de Jueces 20. Sin embargo, en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, Dios les habla a su pueblo a través del profeta Isaías, ya que el pueblo se quejaba de que Dios no reconocía sus acciones religiosas. Y ahí vamos a hacer vamos a leer esto para hacer memoria. Miren, Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, le está diciendo Dios al profeta Isaías, alza tu voz como trompeta y declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Pero aquí ya empieza a llamarles la atención el Señor. Como nación que hubiera hecho justicia, o sea, ustedes me buscan como si estuvieran haciendo justicia y no hubieran abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos y se deleitan en la cercanía a Dios. Y dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, ellos no estaban haciendo cosas que le agradaran a Dios. Aquí está incompleto en el Isaías 58:3. ¿Me lo puedes ayudar a leer, hermanita Clau, por favor? Isaías 58:3, que aquí no lo copié completo.
Isaías 58:3. Está apagado tu micrófono, hermanita. Amén. 58:3, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Hasta ahí está muy bien. Aquí, entonces sí la puse completa, nada más esto. Entonces, bueno, como vemos, aquí estaban haciendo opresión, no estaban tratando bien a su pueblo. Entonces, por eso dice en el libro de Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. O sea que si vamos a estar haciendo las cosas solamente para que Dios haga lo que nosotros queremos, satisfaga nuestros planes y nuestra voluntad, eso no es en absoluto el ayuno que le agrada a nuestro Dios. Y Dios les responde que esos ayunos, los que él recibía, eran para buscar su propia conveniencia. Perdón, aquí ya me... Entonces, lo vemos en el versículo 58:4, si por favor, esos ayunos que ellos hacen para buscar su propia conveniencia, no los va a ver el Señor. Hermanita Clausi, por favor, ahí donde dice Isaías 58:4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hasta ahí, gracias, hermanita. Así es que Dios va a saber realmente cuál es la motivación de que ayunemos, si es el buscar su voluntad. Entonces Dios escudriña lo más profundo del corazón de los hombres para conocer la intención con la cual se está realizando el ayuno. Por tal razón, Isaías explica cuál es el verdadero ayuno. Si queremos nosotros ayunar para agradarle al Señor, Isaías nos está explicando, el profeta Isaías nos está explicando cuál es el ayuno agradable a Dios y lo importante de conocer las características que acabamos de mencionar en Isaías 58:6, que son las que mencionamos. Esto ya las leímos y vamos a seguir avanzando. Entonces, también muy brevemente vamos a recordar que, primeramente, ¿qué significa el ayuno? Entonces, el ayuno lo debemos de hacer siempre para buscar el propósito de Dios, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Y en segundo lugar, también significa abstinencia, sin especificar de qué. Esto nos enseña que el ayuno también es negarse más que solamente comida, o sea, sí puede, eso es un ayuno, el negarte a hacer a ponerte en ayuno, la abstinencia por comida, pero también es negarse a cualquier satisfacción del ser humano con el propósito de ofrendarlo a Dios. Pueden ser determinadas dietas de carne, como el ayuno de Daniel, que se menciona en la Biblia, pero también de cosas que nos agradan y les damos también más tiempo, ¿no? Como la televisión, los WhatsApps, el TikTok y todas esas cosas, o recreaciones o cualquier deleite. Por lo cual, sí, vamos a dejar de, por ejemplo, voy a mencionar algo así, ¿no? Yo voy a dejar de ver la televisión, me refiero a series televisivas. No si estás escuchando pues, algunas prédicas o estudiando la palabra de Dios, pero aquí que, por ejemplo, no es malo según qué programa veas, pero tú vas a decir, no, hoy yo no voy a ver televisión, mejor lo voy a dedicar para buscar la voluntad de Dios, orar
que Dios me hable y que me guíe en esta situación, porque hay situaciones muy difíciles, y buscar el rostro de Dios y que Él nos guíe. Entonces, por eso dice que es recreación o cualquier deleite, pero con el fin, pues, de agradarle a Dios. Y se vieron algunas diferencias de las diferentes facetas del verdadero ayuno, que son estas 8. Aquí, miren, la primera que era, o sea, sí, ahí la puedes ir mencionando nuevamente, hermanita, ahí en Isaías 58:6. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Es 58:6, ¿no? Dice, no es Y más bien vamos enumerándolas. Ahí donde dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, ahí está soltar una. las cargas Ahí de vamos opresión, numerándolas. 1, desatar las ligaduras de impiedad. 2, sí, léela. soltar las cargas de opresión y dejar ir 3, libre a los quebrantados, que rompáis 4, todo yugo. 5, No es, no es, no es que partas tu pan con el hambriento y y a los 6. pobres errantes alberguéis en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ahí están, estas son, miren, aquí están, son a causa de, no, perdón, aquí están, las enumeré yo. 5 y las 6, 7, ¿no? Aquí las tengo. Vamos a volverlas a enumerar. Aquí. Déjenme verlas aquí, las enumeramos porque son 8 causas. Aquí, ay, de nuevo. Si las, aquí como vemos están las causas. 1 es desatar las ligaduras de impiedad. 2, soltar las coyundas. 3, dejar libre a los quebrantados de corazón. Digo, dejar libres a los quebrantados, perdón. 4 es romper todo yugo. 5 es compartir el pan con el hambriento. 6 es llevar a casa a los pobres sin hogar. Y 7, que cuando veamos al desnudo, a nuestro prójimo, no nos escondamos de él. Y es esas. Y son 8, ¿no? Son 1, 2, 3, 4. A ver, déjenme enumerarlas aquí. Están. Romper todo yugo, no. Es dejar libre a los quebrantados. Aquí están. Desatar la impiedad, soltar las coyundas del yugo. 3, dejar libres a los quebrantados. 4, romper todo yugo. 5, compartir el pan con el hambriento. 6, llevar a casa a los pobres sin hogar. 7, que cuando veamos al desnudo, a nuestro prójimo lo cubramos. Y 8 es no escondernos de quien es nuestra propia carne. Bueno, sí, ya esos son los 8 que hemos estado viendo, algunos, no todos, pero hoy vamos a seguir avanzando. Los que ya vimos, sí ya los numeraron, ahí los pueden ustedes numerar, ahí se acuerda lo que vayamos viendo. Y miren, aquí está 1. Le puedo poner la letra, pero es A, desatar las ligaduras de impiedad. Esa ya la vimos las clases pasadas. La B es soltar las coyundas del yugo. Si se recuerdan, la palabra coyundas es traducida de la palabra hebrea agudash, que quiere decir peso, carga y gran responsabilidad. Vimos lo que nos enseña la Biblia acerca de las cargas y habla de la idolatría, de la iniquidad, de la vanidad y el afán. Pero esto, como vemos, ya lo estuvimos viendo, por eso tan solo lo estoy mencionando. Y vamos a continuar aquí. Después vimos de que estas son. Entonces, las coyundas, lo que hay que dejar de carga es la idolatría, la iniquidad, la vanidad y el afán.
Y también vimos, aquí está, el afán, si no me lo comí, y la autosuficiencia, sí, son estas. El afán, la vanidad y el afán y la autosuficiencia. Entonces, la Biblia nos enseña que las pesadas cargas otra vez son idolatría, iniquidad, la vanidad y el afán, que fueron las que vimos la clase pasada, y la autosuficiencia. Hasta aquí nos quedamos la clase pasada. Son estas 5, ¿no? Son 4 o 5, la número mal. 3, el afán. 1, 2, 3, 4. Son 4, sí, también. 1, 2, 3 y 4, la autosuficiencia. Aquí están. Aquí le puse 5, pero es 4. Estas son las pesadas cargas, si se recuerdan, que hay que soltar para poder correr la carrera y poder alcanzar. Aquí, como dice, por eso debemos dejar de ser autosuficientes y dependamos de nuestro Dios, clamando al Espíritu Santo para que se han quitado este yugo de nuestras vidas y poder seguir la carrera de manera de poder llegar a madurar y llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo, para alcanzar aquí, como dice Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por esto estamos viendo todas las cargas que debemos de dejar para continuar corriendo con paciencia la carrera hasta llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hoy vamos a continuar con lo que es, entonces ya vimos desatar las ligaduras de impiedad, ya vimos también soltar las coyundas, que son las que acabo de mencionar, y ahorita vamos a ver, dejar libre a los quebrantados. Es aquí donde nos quedamos. Sí, es aquí donde nos quedamos. Sí, Paz. Sí. Ay, gracias, mi hermanita Vicky, qué bueno que ya se conectó, es que no las he alcanzado a ver. Pero bueno, aquí es donde nos quedamos justo la clase pasada, dejar libres a los quebrantados. ¿Qué es el término quebrantado? El término quebrantado viene de la palabra griega raxas, que significa oprimido, amoratado, desanimado, quebrado, acabado por una situación. ¿Cuántos no pasamos por situaciones que son tremendas? Aplastado, arrugado y apretado. Eso significa quebrantado. La Biblia dice que las personas, ¿por qué somos quebrantados? Eso es lo que hoy vamos a ver. ¿Por qué somos quebrantados? Hermanita Vicky, qué bueno que ella también se unió. Sí, por favor, me puedes leer Deuteronomio 28:15 y Deuteronomio 28:33, por favor. Son dos versículos. Primero Deuteronomio 28:15, porque vamos a ver las causas de la desobediencia, por lo que a veces somos aplastados, ¿verdad? Dejar libre a los quebrantados, por eso a veces somos quebrantados por la desobediencia. Si me lees, por favor, Deuteronomio 28:15. Sí, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Amén. ¿Se recuerdan que
¿Se recuerdan en todo el contexto de, ahí tienen sus Biblias, miren, ahí en Deuteronomio, y también lo vimos el domingo en la iglesia, en Deuteronomio 28, si por favor abren sus Biblias, y miren, es que es importante verlas aquí en el contexto, miren, aquí se las puse, y lo voy a abrir en grande. Fíjense lo que dice aquí Deuteronomio 28. Si se acuerdan, inicia con las bendiciones por la obediencia. Sí. Y se recuerda que vimos, estos son como 14 versículos. No, sí, no, un poquito. Sí, 13, 14 versículos por obediencia. Y aquí habla, miren, vamos a comparar esto, por favor. Acontecerá que si oyes, primeramente vamos a ver lo que pasa cuando obedecemos. Dice, acontecerá que si oyes atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti, o sea, las bendiciones, y te alcanzarán todas estas bendiciones. ¿Qué pasa si escuchas la voz de Jehová tu Dios? Y entonces empieza a decir, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serás en tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán. Esto es por la obediencia. Y Jehová enviará su bendición sobre tus graneros, o sea, sobre nuestros trabajos, lo que estemos haciendo. Recuerden que Israel era un pueblo agrícola, sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, o sea, van a ser bendecidos nuestros negocios, todo eso, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Canaán era la tierra que nos da, era la tierra prometida. Y te confirmará Jehová como su pueblo santo, como te ha jurado, si guardas los, que nos lo juró el Señor, si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y sigue sus caminos. Y entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Jehová te hace sobreabundar en tus bienes. Fíjense, en lo que nos da, nos hace sobreabundar en el fruto de tu vientre. A nuestros hijos son el fruto de nuestro vientre. En el fruto de tu bestia. Él bendice a nuestras mascotas. Dios tiene cuidado de toda su creación. Por eso también tenemos una responsabilidad de cuidar a nuestras mascotas, darle con nuestros medios lo que tengamos lo mejor para ellas, cuidarles, alimentarles, que tengan vacunas. Estar aquí como dice, mira, en el fruto de tu bestia. Y luego por eso nuestros animalitos también tienen muchas crías y las bendice el Señor. En el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró de tus padres que te había de dar. ¿Cuál era? Canaán. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir todas las obras de tu mano. Y fíjense otra bendición tremenda, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Pero ahora van a empezar, bueno, dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás por encima y nunca debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, si los guardas y cumples. Y no te apartas de todas las palabras que yo hoy te mando, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirlos. No volvernos a la idolatría y no volver hacia de donde nos sacó el Señor, y mucho menos servir a los ídolos y las cosas que antes hacíamos que al Señor no le agradaban. Y miren, ahora sí vienen las maldiciones, que es lo que estamos viendo. Y aquí quiero que vean, dice, pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras, estoy leyendo la Biblia Reina Valera 95,
y no procuras cumplir todos sus mandamientos, si no procuras cumplir sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. O sea, nos iban a alcanzar las bendiciones si obedecemos, pero si no obedecemos ahora las maldiciones. Entonces, fíjense que cuántos versículos para abajo son las maldiciones. Un montón. Pero muchos dicen, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y aquí, no, o sea, ya empiezan ahí las maldiciones, las puedes tú leer en casa, porque no da tiempo, pero y ahorita con referente a lo que estamos viendo del el estudio, aquí como dice, estamos viendo 28:15, nos vamos a ir hasta ahí. Dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que yo hoy te ordeno, estamos viendo que la Biblia nos dice que somos quebrantados por la desobediencia, para que veamos la importancia de obedecer y no tratar de agradar a Dios a nuestro modo. Ahorita eso es lo que también vamos a ver, sino lo que Dios nos dice que hagamos. Este es el año del deleite, porque este es el año del deleite. Nosotros debemos buscar agradar al Señor. Y miren, pero sucederá que si no obedeces a tu Dios guardando sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán, que fueron lo que leímos. Y en el 33 dice, y un pueblo que no conoces comerá el producto de tu sueldo y todo tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido, quebrantado todos los días. La desobediencia. Y miren, Dios les dio a su pueblo, a Israel, que gozarían de las bendiciones mientras permanecieran, ¿qué? ¿Alguien me lo puede decir? Lo acabamos de leer, que permanecieran como con obediencia. Eso. Sí, mi hermanita, muchas gracias. ¿A qué? A sus mandatos. Pero que si desobedecemos, entonces serían oprimidos y quebrantados. Estamos viendo por qué somos quebrantados, porque a veces viene el quebranto, porque no obedecemos. Por lo tanto, es necesario que ser obedientes para salir de ese quebrantamiento y así practicar el ayuno, que ya que Jesús fue el mayor ejemplo, que por medio del sufrimiento, por amor a nosotros, aprendió obediencia. Eso lo vemos en Hebreos 5:8. Miren, véanlo por favor, ahí en Hebreos 5:8. Ahí lo pueden ver, hermanita Klaus, y por favor me lo puedes leer. ¿Qué dice Hebreos 5:8? Amén. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y ¿Qué habiendo tal? sido perfeccionado, Sí, puede ser. Amén, síguelo. vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ¿Qué fue tal? declarado por Ajá, perdón. según el orden de Melquisedec. Vuélvelo a leer completo porque te interrumpí varias veces. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Jesucristo siempre obedeció la voluntad de Dios, lo vemos en Filipenses, dice ahí en Filipenses 2:5, dice que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose, miren, ahí es la kenosis de Filipenses 2:5, porque ahí vemos nuevamente la obediencia. Filipenses, nuevamente,
Filipenses 2 del 5, y fíjense que esta humildad, aquí dice ejemplo de la humildad de Cristo, esto sobrepasa nuestro entendimiento. Jesucristo viene a ser nuestro ejemplo en humildad, en obediencia. Miren, aquí se los voy a volver a leer. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí vemos, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Por eso aquí en Hebreos 5:8 vemos, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y miren, dice, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombres, aquí se los voy a poner para que lo vean en la pantalla, se humilló a sí mismo. ¿Qué tal? Siendo Dios, imagínense, aquí dice, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. Él es nuestro ejemplo a seguir y dice, hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él, por amor a ti y a mí, Él murió por nosotros para darnos salvación. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto de todas las cosas y de un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo ven? Alabanza el nombre del Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, como vemos, la importancia a esto es amén, un amén y la gloria y la honra al Señor Jesús. Y Él nos enseñó lo que es la obediencia. Si queremos dejar estas cargas, dejar de ser oprimidos, pues tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y obedecer. En el Antiguo Testamento se habla, es que aquí vamos a ver un ejemplo. Fíjense una cosa, este ejemplo está, pues sí. Pues es duro este ejemplo porque en el Antiguo Testamento se habla de un profeta que desobedeció las instrucciones que Dios le había dado, por lo que fue quebrantado y encontró la muerte. ¿Qué les parece? Miren, lo puse así en comparación, si lo ven en la pantalla, si quieren se lo hago más grande, ¿lo alcanzan a ver o lo quieren más grande? Aquí lo pueden ver en la pantalla. Las letras más grandes, pastor. Las Pues letras más grandes, por favor. Ahí se los puse. Así ya ven, hermana Sí, Tere. está bien, gracias. Miren, ¿Mandé? vamos a ver ¿sí lo ven? En la pantalla están las Sí, letras sí, grandes. gracias a Dios. Gracias, Sí, gracias a hermanita Dios. Tere. Entonces, miren, vamos a ver al inicio, es Primera de Reyes, y es que estamos hablando de la obediencia, qué tremendo. Y nuestros hijos, así como tú te gusta que tu hijo te obedezca, y en la obediencia hay bendición, como ya lo vimos, Dios quiere que como hijos amados de Él le obedezcamos para que estemos libres de toda opresión. Y aquí vemos, este capítulo 13 de Primera de Reyes, por favor, ve a tu Biblia y tráelo. Y mira, vamos a compararlo. Primera de Reyes 13:2, vamos a hablar de la historia de este hombre de Dios. Y empieza aquí en Primera de Reyes 3:2, dice, el Señor le había dicho a este hombre de Dios que hablara en contra del altar. Ahorita vamos a ver, todo esto lo vamos a ir entendiendo un poquito al leerlo. La familia de David tendrá un hijo llamado Josías. Aunque hay sacerdotes que ahora ofician en los santuarios sobre las colinas y ofrecen sacrificios encima de ti, Josías los sacrificará a ellos y serán sobre ti y se quemarán huesos humanos sobre ti, altar. Es que les voy a leer lo que sucedió en... Miren, en el Primera de Reyes 13 habla de un hombre, aquí lo vamos a ver, Primera de Reyes 13:1, ¿lo puedes leer, hermana Clau, por favor?
Dice, he Primera de aquí un Reyes. varón de Dios, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo al altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, quemarán sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel Fíjense, mismo día, ajá. Sí, hasta ahí, hermanita, gracias. Y fíjense, es que ahí habla de la profecía esta que vamos a ver su cumplimiento, pero mucho después se cumplió esta profecía. Pero fíjense que de este hombre de Dios, que era un hombre de Dios y que se cumplía lo que él había dicho de parte del Señor, vemos el cumplimiento. Mira, hermanita, si me lo puedes leer, ya que tienes ahí Segunda de Reyes 23:15 al 16, por favor. No, al 17. Primera de Reyes, ¿qué pasa? Eh, Segunda de Reyes. O sea, lo que tú leíste aquí fue Primera de Reyes 3 del 12. Primera de Reyes 13 del versículo 2. Y que sí faltó el 3, hermana, sí, para que comprendamos todo, si me lo puedes volver a leer del 13, del 2 al... Es que como puse la letra grande ya se me fue. Del 2 al 3 completo para ahorita hacer la comparación, cómo se cumplió esta profecía en el Segunda de Reyes 23:17. O sea que este hombre era de Dios porque se cumplió la profecía. Si me lo vuelves a leer, por favor. Primera de Reyes 13:2. Dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, quemará sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Hasta el 3. Hasta ahí. Ajá, así, ahora sí, hasta el 3. Miren, esta profecía la vamos a ver cumplirse. O sea, este hombre era de Dios, pero no dice ni siquiera el nombre. Pero miren, en Segunda de Reyes, ahora sí vámonos a Segunda de Reyes 23:15, vamos a ver el cumplimiento de lo que este hombre estaba diciendo. Estaba hablando de Josías. Dice, igualmente el altar que estaba en Betel y en el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar en el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, y envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Les sigo? Sí, ajá, ¿qué había anunciado? Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Ahí Y él está. dijo, dejadlo. Ajá, hasta ahí. ¿Ya ¿Hasta ahí? vieron? Se cumplió. Ahí está. Entonces José preguntó, ¿qué es aquel monumento que veo? Y dijo, la gente de la ciudad le respondió, es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá, el que predijo todo lo que ustedes le han hecho al altar aquí en Betel.
el profeta de Dios profetizó de Josías y aquí se estaba cumpliendo un capítulos después. Pero vamos a ver esto. Era un hombre de Dios, lo estábamos viendo y cómo fluyó el poder del Señor. Y miren lo que pasó. Este hombre de Dios desobedeció después de esto. Y en los versículos siguientes, ya que cuando se fue de Betel, un anciano, un profeta anciano, otro profeta anciano, por eso cuando Dios nos dice algo y basarnos bien en la palabra de Dios, es lo importante. Si algo nos dice el Señor y va de acuerdo a la palabra de Dios, es lo que debemos de hacer. Miren, este profeta lo que tenía que hacer era ir, profetizar y irse. Sin embargo, este hombre de Dios desobedeció, ya que cuando se fue de Betel, un anciano profeta que esperaba tener un momento de compañerismo con él, porque sus hijos del profeta anciano le dijeron lo que este hombre de Dios había hecho. Entonces este profeta anciano quiso verlo y tener compañerismo con el hombre de Dios. Y miren, aquí vemos, nada más déjenme leerles porque para poder avanzar un poquito dice la desobediencia del profeta, del varón de Dios. Dice en Primera de Reyes 13:1, moraba entonces en Betel un anciano profeta y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel, las palabras que él había hablado al rey, las contaron también a su padre. Y es que fíjense, vamos a ver lo que hizo este hombre de Dios que les impactó tanto. Miren, aquí en el versículo 14 dice que él fue tras el hombre de Dios y lo halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Entonces él le dijo, ven conmigo a casa y come pan. ¿Y qué le respondió él? Él hasta ahí había obedecido a Dios. Hasta ahí había obedecido a Dios. Pero miren, lo que él contesta es lo correcto. Dice, no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque me vino un mandato de por la palabra del Señor, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Entonces él tenía que haber hecho que, y miren, si nos vamos aquí a Primera de Reyes, por favor, en el 12, creo que está. En el 12, porque vamos a ver cómo el poder del Señor fluía en este profeta. Cuando, lo que leíste, hermanita, de cuando él profetizó sobre este altar en el 13, ahí, no. 13:2, Paz. No, es que cuando este hombre, el rey Jeroboam, cuando él profetizó y extendió la mano para que apresaran a este profeta, es que estas cosas que sus hijos le platicaron a su papá, sí, están aquí en el 13. Miren, las cosas que sus hijos le habían platicado a este profeta anciano, era que cuando el rey Jeroboam oyó las palabras proféticas las que oyeron que profetizó, oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedlo, miren lo que va a pasar, porque como las maravillas de Dios fluían a través de él, el poder de Dios, dice, se me fue aquí. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano, o sea, el rey extendió su mano para que lo prendieran.
pero la mano que extendió contra el hombre de Dios, ¿qué creen? Se le secó y no la pudo enderezar. El altar se rompió y se derramó las cenizas que había en él conforme a la señal que el hombre de Dios, que fue lo que leímos, había dado por mandato de Jehová. Entonces el rey, dirigiéndose al hombre de Dios, ahí vemos, dice, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Se le había secado la mano. Y miren, el hombre de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Y aquí vemos que también siguió obedeciendo el profeta, porque el rey le dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa y comamos y yo te daré un presente. Pero el hombre de Dios respondió al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar. Miren cuál era la orden que él había recibido, porque así me está ordenado por mandato de Dios, que me ha dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había ido. Hasta ahí todo vamos bien, ¿verdad? Él había obedecido a Dios. No podía comer ahí estaba la orden, porque así me ha ordenado el mandato de Jehová, que me ha dicho, no comas, ni bebas agua, ni regreses por el mismo lugar. Regresa pues. ¿Qué le dijo? Regresa pues. Regresa pues por otro camino y no volvió por el camino por donde iba. Y ahí fue cuando los hijos del profeta le dijeron todo esto porque estaban impresionados con lo que había hecho este profeta joven. Pero ahí ya vamos a empezar a ver aquí como dice la desobediencia del profeta. Y entonces sus hijos, y aquí dice, los hijos le dijeron a su padre que se había ido. Él les preguntó a sus hijos por dónde se fue y lo fue a buscar el profeta anciano porque quería tener la comunicación con él. Y como vemos, aquí dice, no podré. El anciano lo alcanzó y le dijo, ven a comer conmigo a casa y come algo, le dijo entonces. Pero él le respondió, no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Hasta ahí todo iba bien, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo que estaba obedeciendo el profeta todo lo que el Señor le había mandado? Sí, amén. Es que no podemos obedecer a medias. No podemos obedecer a medias. Entonces, como vemos aquí, pero fíjense lo que le dijo el anciano. Él dijo una mentira y aquí lo vamos a ver. El otro, el profeta anciano mintiendo, le dice, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por mandato de Jehová diciendo, tráelo a tu casa para que coma y beba agua. Bajo sus propias, nada más quería él tener esa comunión, pero estaba desobedeciendo a Dios. Y miren, diciendo, tráeme contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Él dice que Jehová le había dicho, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma y pan y beba agua. Entonces el profeta joven regresó y comió pan y bebió agua en su casa. Y cuando estaba sentado a la mesa, aconteció que Jehová habló al profeta que lo había hecho volver, el cual clamó al hombre de Dios que había venido de Judá diciendo, pero aquí hay uno en que dice que, miren, en el 13, el profeta anciano mintió, aquí lo vemos, porque por mandato de Jehová
me ha dicho, no comas pan. Perdón, aquí está el profeta joven hablándole al profeta mayor, al profeta anciano. Porque por mandato de Dios me ha dicho, no comas pan ni bebas agua allí, sino ni regreses por el mismo camino. Y el otro le dijo, mintiéndole, aquí estamos, le dijo una mentira, y cayó y desobedeció a Dios. Por eso hay que tener discernimiento. Y entonces aquí, fíjense el otro cómo lo engañó. Yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por mandato de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Ya que lo había hecho, volver y estaban ahí comiendo. Cuando estaban sentados a la mesa, aconteció que Jehová habló al profeta que lo había hecho volver, o sea, al anciano, el cual clamó al hombre de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová, tu Dios, te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Se acuerdan que leímos allá en Segunda de Reyes, que es la tumba del profeta? Que lo leímos aquí, que es ¿se recuerda? Por eso les dije que pongan ahí sus notas y lo pueden volver a ver ustedes. Miren, espérenme tantito. Ay, aquí como vemos en la de esta dice, esta es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá, el cual predijo todo lo que ha hecho en el altar aquí en Betel. Y vamos a continuar aquí, miren, porque vemos aquí. Miren el 22 que fue donde nos quedamos, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y después de haber comido y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno. Y a partir al partir el profeta joven, lo encontró un león en el camino y lo mató. ¿Cómo ven? Su cuerpo quedó tirado en el camino y el asno y el león permanecieron junto al cuerpo. El asno no le pasó nada y el león mató al profeta. Unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y al león que permanecía junto al cuerpo y fue a contarlo a la ciudad donde vivía el viejo profeta, el que le había mentido. Y cuando lo supo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, es el hombre de Dios que se rebeló al mandato de Jehová. ¿Cómo ven? Por tanto, Jehová lo ha entregado al león, que lo ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová. Y luego dijo a sus hijos, ensilladme un asno, y ellos lo ensillaron y él partió. Y hallando el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que permanecían junto al camino, el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. ¿Qué les parece? O sea que se cumplió lo que el Señor le dijo. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó. El profeta viejo fue a la ciudad para hacer duelo y enterrarlo. Así es que, ¿cómo ven todo esto que estamos viendo? ¿Cómo ven todo esto, por favor? Que vimos. ¿Alguien puede comentar algo? Estamos viendo que hay que obedecer para no ser quebrantados, para quitar esa carga. Pero pueden comentar algo, ¿eh? Sí, pueden. Y es importante que obedezcamos a lo que Dios nos manda. No hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios.
Así es, hermanita, así es. Aquí vemos la desobediencia a Dios le costó la vida. Entonces, aquí como dice, ya no sé qué más dice, pero bueno, creo que quedó claro que leí un poco más para tratarlo de explicar. Eso es lo que estamos viendo y ya que no nos va a dar tiempo de ver, bueno, a ver si me da un poquitito de tiempo nada más mencionar. Entonces aquí, como dice, dejar libres a los quebrantados. Una de las cosas por las que vivimos quebrantados es por desobedecer a Dios. Entonces, vamos a otra de las cosas. Es seguir mandatos de hombres. Este también es bien importante, porque ya que hemos sido rescatados por Cristo y en Cristo tenemos la libertad, en Cristo tenemos la libertad. Entonces, miren lo que dice el profeta Oseas, capítulo 5, versículo 11, dice, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de mandatos de hombres. Esto dice la Reina Valera Gómez. Acuérdense que leemos también varias versiones que nos dan mayor entendimiento acerca de los versículos. El hombre puede llegar a ser quebrantado, a seguir mandamientos de hombres, de los cuales ya nos liberó Dios y no hay que regresar a ellos. En el Nuevo Testamento se nos manda a no seguir preceptos de hombres. Por eso el apóstol Pablo nos dice ahí en Colosenses 2:20, ustedes han muerto con Cristo. ¿Dónde está eso? ¿Quién nos lo explica también? El apóstol Pablo, ¿se recuerdan en Romanos 6 que nos habla del bautismo? Donde ahí dice que al bajar a las aguas nos unimos con Cristo en su muerte y al salir de las aguas en su resurrección. Eso en el bautismo, ¿sí se recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Lo que dice Romanos 6. Hermanita Clau, hermanita Vicky, si lo recuerdan por ahí, bueno, y todos los que están aquí conectados. Amén. Es en Romanos 6, ¿sí se recuerdan? Que por eso es tan importante el bautismo en agua también. Porque ahí se recuerda que dice en Romanos 6:3 el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, aquí está, aquí, Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí ya se recuerdan? Porque somos sepultados juntamente con el Señor para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Ya lo recordaron? Sí, amén. Y ya con Cristo morimos, estamos identificados y andamos en novedad de vida, ¿verdad? Por eso dice, ustedes, dijo el apóstol Pablo aquí en Colosenses 2:20, ustedes han muerto con Cristo, ¿ya lo recordamos? Cuando nos unimos en Cristo en su muerte y en su resurrección en el bautismo. Les voy a leer la nueva traducción viviente, que está bastante más sencilla, y dice, y Él nos ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces pregunta el apóstol Pablo, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de las cosas que se deterioran con el uso. Esto lo podemos contextualizar, o sea, podemos contextualizarlo con 1 Timoteo 4:3, que dice que algunos maestros falsos dicen que es prohibido casarse cuando Dios ha dicho que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y algunos alimentos no deben de comer, pero Dios creó esos alimentos. Los que son creyentes y conocen la verdad saben que pueden comerlo como dando gracias a Dios. Entonces hay muchos falsos maestros que hacen normas externas volviendo a esclavizar y a sujetar a los hombres a las enseñanzas de hombres, tales como no toques, no comas. Por ejemplo, bueno, pues
¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto? Si ya hemos sido libertados. O sea, es que por medio de normas externas quieren volver a agradar a Dios y que Dios se agrade con ellos, pero esto no va a poder ser. ¿Dónde está su corazón? Como volvemos a lo mismo. Nosotros no solamente nos podemos acercar a Cristo, a Dios por Jesucristo, no por nadie es salvo por obras. Y porque, por ejemplo, en algunas ocasiones se martirizaban, se golpeaban porque habían pecado, pensando que con eso ya le estaban agradando a Dios, pero sabemos que no hay perdón de pecados con eso. El perdón de pecados es humillándonos ante Dios, confesando el pecado y pidiéndole y apartándonos de él, ¿verdad? Hay como dice en Primera de Juan, que 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todo pecado y librarnos de toda maldad. Y muchos piensan volver a agradar a Dios como en cosas que esclavizan. El Señor Jesús hace el cambio en nosotros, de nuestro interior, en el hombre interior, porque Él cambia nuestros corazones. La religión va a tratar de cambiarnos de afuera hacia adentro. No hay cambio ahí. Son normas de hombres, como dicen aquí, como dice aquí, siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales: no toques, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Pero miren, cuando venimos del mundo y le rendimos nuestro corazón al Señor Jesús, viene a morar también el Espíritu Santo a nosotros. El cambio viene a ser interno y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y ahora que ya estamos en Cristo y que somos nuevas criaturas, el Espíritu de Dios, si por ejemplo, en el mundo están muchas cosas de moda que son muy sensuales y eso no le agrada a Dios. Y en cambio, cuando estamos en Cristo, pues decirle al Señor: oye, Señor, estoy bien así. O sea, el Espíritu nos va a dar la convicción interna si estamos bien vestidos o no. Él es el que nos va a marcar lo que debemos de hacer. También en nuestro comportamiento. Si hay un comportamiento iracundo, pues Dios nos va a decir que eso no está bien. Y ahí está la mansedumbre, la humildad, la mansedumbre, la templanza. Pero el cambio viene en el interior. No es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y es por esto que el Señor hace el cambio en nosotros una vez que hemos nacido de nuevo. Las normas externas no nos van a cambiar. Por ejemplo, con los vicios también pasa eso. ¿Cuántas veces no se ha tratado de dejar un pecado? Pero una vez que hemos venido a Cristo, Él es el que nos hace verdaderamente libres. Y no es por esfuerzo humano. Mucha gente, bueno, y yo doy testimonio de mí porque yo fumaba antes de conocer a Cristo y lo había tratado de dejar muchas veces y no podía. Pero en el día de mi encuentro con Cristo, Él me liberó ahí del tabaco y por la gracia de Él no he vuelto a fumar. El cambio, ¿dónde fue? En el interior. Y así pasa también muchas veces, y el apóstol Sergio Enrique también ha dado testimonio que él fue liberado del alcoholismo en su bautismo en agua, porque es la primera ministración del alma. Entonces, por eso es muy importante obedecer lo que Dios nos manda. Y ahí podemos ser libres, como cada uno de los de aquí me pueden dar algún testimonio. ¿Alguien quiere dar algún testimonio acerca de esto, del cambio que Dios ha hecho en sus vidas internamente? ¿Alguien quiere dar brevemente su testimonio de cómo Dios nos cambia en el interior
y eso se debe de demostrar. Por eso la fe se muestra con obras. Por eso el apóstol Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras, que yo te enseñaré mi fe con obras. Entonces, no debemos de volver hacia atrás. Hay muchos hombres que dicen, yo sí dejé esto y me costó mucho, pero ahí no vemos una humildad, aunque sí lo dejaron, quizás los vicios de fumar, pero yo le doy gracias a Dios que me liberó del tabaco, porque el tabaco trae muchas enfermedades, cáncer en los pulmones. Y para la gloria, honra y alabanza de Dios, cuando me tuvieron que hacer una radiografía de pulmón, el doctor que lo vio, porque él me conocía, además yo le conté que fumaba de joven, me dijo, pues no tienes nada, no se ven tus pulmones, siquiera señas de que hayas fumado alguna vez. Y sí fumé, y fumé mucho. Y para la gloria, honra y alabanza, él hace el cambio interno. Entonces, por más que me decían internamente, deja de fumar, me lo decía mi mamá muchas veces porque no tenía permiso de fumar, deja de fumar, pero no podía. Por fuera no se puede hacer el cambio, pero es el Señor Jesús que nos va cambiando el interior. Al conocer el amor de Dios, somos quebrantados, el perdón de Dios a través de Jesucristo. Y es con Cristo que podemos llegar a agradar a Dios. No hay otro camino para acercarnos a Dios. Y no es en nuestra propia religión, porque eso también pasa mucho, que se llega a Cristo y no podemos hacer nosotros nuestras propias normas para que según nosotros sigamos agradando a Dios. Es según la palabra, como lo acabamos de ver en toda esta clase. ¿Alguien quiere agregar algo? No se animan. No, Pastor, está todo explicado, gracias a Dios, lo que el Señor hace, lo hace perfecto. Amén. Amén. Así es. Así es que pues perseveremos en esto, en el ayuno que el Señor le agrada, y todavía nos falta más, pero ya se acabó el tiempo. Nos falta también de ver esto de que entonces, bueno, como conclusión a todo esto, si ya estamos en el Señor, es no volver a las ideas y reglas de hombres para tratar de agradar a Dios por puro esfuerzo. Eso es a lo que me quiero referir, al esfuerzo o por obras. Y que busquemos siempre agradar al Señor, agradar al Señor. Y que este sea nuestro, y esa obra de que uno trate de buscar agradar a Dios, eso es lo que al Señor le agrada. Y la obediencia. Recordemos que en la obediencia hay bendición y que esto es lo que le agrada al Señor. Pues vamos a orar porque ya se acabó el tiempo, ya me puse unos 5 minutos, pero vamos a orar. Y antes, si hay alguna persona aquí que nunca le ha dado su corazón a Jesús, le ha abierto su corazón a Jesús, vamos a orar. Algún día alguien también nos predicó las buenas de salvación, que de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es solamente a través de Jesucristo, porque lo que acabamos de ver aquí, la religión nos salva, el bautismo nos salva, pertenecer a una iglesia nos salva, obras externas no salvan, sino las obras externas van a ser una evidencia de que Cristo entró en nuestro corazón, y entonces ya podremos hacer esas obras de fe. Si tú nunca le has abierto tu corazón al Señor, hoy es el día, hoy es un tiempo que Dios te está llamando, está tocando a las puertas de tu corazón, y si tú le abres, Él entrará a cenar contigo y tú con Él. Si tú eres esa persona y quieres venir a
abrirle tu corazón al Señor y decirle, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Mesías por medio del cual solamente por ti me puedo acercar a Dios. Ábrele tu corazón y vamos a hacer esta oración de fe y vamos a decirle, Señor Jesús, te suplico en esta tarde que me perdones todos mis pecados. Límpiame, lávame de toda maldad por medio de tu sangre. En tu sangre hay poder para limpiarnos, limpiar mi corazón de toda maldad. Yo creo que tú moriste por mí, pero resucitaste, Señor, y al resucitar me justificaste. Te agradezco, Señor Jesús, tan grande amor. Y hoy te ruego, Señor Jesús, que tú vengas y tomes el trono de mi corazón y seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, por oírme y venir a morar a mi corazón y haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Y ya no tendré más temor a la condenación, mas he pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, te damos por los que hayan hoy abierto su corazón y les hayas inscrito en el libro de la vida. Gracias. Y hoy todos juntos, miren, de esto que acabamos de leer, de estudiar y de escudriñar, pues pidámosle al Señor Jesús en una oración de fe que Él venga a morar a nuestros corazones y venga la llenura de su Espíritu Santo. Y si hay algo de lo que haya que arrepentirnos, obras muertas o cosas que estemos haciendo que no le agraden, que nos redarguya su Espíritu Santo y arrepentirnos. Vamos a hacer esta oración y pedirle al Señor que nos ayude a hacer el ayuno que a Él le agrada. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti con un corazón agradecido, Señor. Gracias por la vida abundante que nos das en Jesucristo y que por medio de Jesucristo, quien es nuestro ejemplo, Señor, te pedimos que si hay algo que estamos desobedeciéndote, tratándolo de hacer por reglas humanas, el llegar a ti, el deleitarte, que nos lo revelen tu Santo Espíritu. Hoy queremos, Señor, hacer tu voluntad, hacer este ayuno que a ti te agrada, Señor, por medio de la fe y la guianza de tu Espíritu Santo, y que verdaderamente, Señor, podamos dejar estas cargas del pecado que nos asedian para correr la carrera con gozo, Señor. Y Padre Santo, que sea quitada toda carga, toda desobediencia. Muéstranos, Señor Jesús, en qué estamos volviendo. A mandatos de hombres no queremos. Queremos hacer tu voluntad y como dice el Salmo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Gracias, Señor. Eso es lo que queremos, agradarte cada día más y más, Señor, sabiendo que esto solamente puede ser unidos a la vid verdadera que es Jesucristo, para que podamos dar frutos de acuerdo a tu voluntad y estemos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre maravilloso y poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues, hermanos, hemos llegado al fin de esta hora. Que Dios les bendiga, no dejen de conectarse y el domingo podemos reunirnos en forma presencial.
deseemos agradar al Señor, que es la obediencia, y Él en su palabra nos dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Busquemos hacer la voluntad de Dios, que es el ayuno que al Señor le agrada. Tengan una bendecida noche. Gracias, hermano.